Listo, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por conectarse una vez más. Hoy tenemos una sesión bastante interesante y tenemos de nuevo a nuestro amigo, el licenciado José Alfonso Portilla, notario público 140 del Estado de México. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros, con Grupo Inmobiliario Zona Poniente e invitados. Tenemos muchos invitados de la República Mexicana. Yo les doy la bienvenida, soy Moisés Brandt, presidente de GISP, Grupo Inmobiliario Zona Poniente, y hoy tenemos un tema muy interesante relativo a la copropiedad y al condominio. Es un tema que tenemos que seguir aprendiendo del tema. A nosotros nos toca, obviamente que muchas veces estos temas, así que qué mejor que aprender de ti, Alfonso. Gracias, gracias a todos, y si quieres te cedo el micrófono para que podamos empezar, Alfonso. Muchas gracias. No, muchas gracias, Moisés. Sari, mil gracias aquí que les gusta la mala vida. Gracias por invitarme otra vez. Mil gracias. Aparte, me encanta lo que platicábamos. Qué pena que tenga, pues por estas épocas que tengan que ser así y que se complican un poquito, pero bueno, ya le vamos agarrando el patín a estos temas, ¿no? Mil gracias a los dos por acordarse de mí y bueno, platicábamos tú y yo, Sari, de qué tema. Y platicamos copropiedad y condominio. ¿Por qué copropiedad y condominio? Porque luego nos hacemos bolas, o más bien la gente se hace bolas y piensa que porque a lo mejor tienes un edificio con varios departamentos, es un condominio. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que tú no puedes vender un departamento independiente. Ahorita platicamos un poquito más temas, casos prácticos que yo creo que pueden servir un poquito más en el sentido de que luego dicen, bueno, pues te vendo el departamento 1, y pues resulta que no hay condominio, y lo que no saben es que realmente compraron una parte de un inmueble mayor, ¿no? Entonces eso creo que es importante. A ver, la presentación es muy sencillita. Yo creo que más bien va a ser platicado el tema. Si le podemos pasar a la primera, porfa. Este es el concepto legal de copropiedad conforme al Código Civil del Estado de México. Es cuando una o varias personas tienen el derecho a propiedad sobre una misma cosa. Puede ser copropietario de qué? Pues puede ser copropietario de un inmueble, de un coche, de muchísimas cosas. Ahora, ¿qué implica que seas copropietario? Implica que eres propietario en la parte alícuota, por partes iguales o desiguales, proindiviso. ¿Qué quiere decir el proindiviso? Que no hay división material de parte. ¿Qué quiero decir? A ver, mucha gente, tienes un inmueble, vamos a pensar un terreno, dices, bueno, tú somos copropietarios, Moisés y yo, y tú vas a usar el lado derecho del terreno, yo el lado izquierdo. Tú haces tu casa del lado izquierdo, yo del lado derecho. Pues sí, sorpresa, pero ¿qué creen? Si somos dueños al 50%, tu casa, Moisés, y la mía, tú eres dueño de mi casa en el 50%, yo soy dueño de la tuya en el 50%. Ahora, ¿esto en qué afecta o en qué no afecta? La copropiedad es la madre de todos los vicios. O sea, es cuando la ley busca el derecho del tanto, lo que busca es terminar con la copropiedad. La copropiedad no es buena idea. La copropiedad genera un montón de problemas. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa también? Que en el momento en que Moisés quiere vender su casa, que no es su casa porque su casa es de los dos, pues tiene que correrme a mí el derecho del tanto antes de venderle a un tercero. Entonces ahí empezamos también con problemas. Si le podemos pasar a la que sigue, porfa. ¿Qué es el derecho del tanto? Cuando un copropietario quiere enajenar sus derechos, tiene que notificarle a los demás copropietarios por medio de fedatario público, esto es notario, judicialmente, la venta que quisiera hacer. Hay otros códigos civiles que hablan inclusive de testigos. Y tienes un plazo de 8 días para hacer el derecho de ese derecho del tanto. Ahora, ustedes en la práctica también lo ven muchas veces. Hay copropiedades en las que, y eso sí pasa, y luego creo que es error hasta de algunos notarios, que de repente tienes un edificio en el que tienes, vamos a hacer el ejemplo de 10 departamentos en el que habemos 10 dueños. ¿Qué te toca? Pues te toca el departamento 1.
Vuelvo al mismo ejemplo de antes. Eres dueño de todo el edificio en una décima parte. No eres dueño de tu departamento, el otro, etcétera. Ahorita vamos al condominio. El condominio es una cosa totalmente diferente. Entonces, en el momento que quieres vender, luego por ahí en alguna época me tocó ver de algunos colegas que lo que hacían era reglamentaban la copropiedad. ¿Qué es reglamentar la copropiedad? Decían, bueno, somos copropietarios, pero llegamos al acuerdo en el que yo uso el 1, tú usas el 2, el otro usa el 3 y bla, bla, bla. Ahora, insisto, todo esto no funciona y no te funciona desde el momento en que para vender es un rollo. Yo no le puedo vender a un tercero, aunque parezca condominio, aunque tengamos varios departamentos, aunque tengamos lo que sea, no puedo venderlo separado. ¿Qué pasa con muchos de sus clientes y de nuestros clientes? Pues que lo que hay que ayudar es a constituir los condominios para que entonces sí tengas 10 departamentos, 10 unidades privativas y cada quien vende el suyo y cada quien hace lo que quiera con el suyo. Ahora, si ustedes ven el artículo el 5.162 y sus correlativos de los demás códigos de otras entidades, llegas al grado de que si tienes que preferir primero al que tenga mayor parte. Les vuelvo al punto. ¿Qué hace la ley? La ley busca deshacer la copropiedad. La ley, el derecho del tanto es como el remedio a terminar con la copropiedad para no seguir con ese tema. Es decir, pues dáselo al que más tenga. Entonces, pues él se va a ir haciendo de las partes hasta que se quede él solo y adiós. Un poquito, si ustedes se ponen a ver esto, si las partes son iguales, pues acabas en un volado. Ahora, nada más díganme ustedes, porque es un sorteo. Si no te pones de acuerdo en una herencia, ¿te vas a poner de acuerdo en una copropiedad? Porque luego pasa un poquito lo mismo. No eres copropietario en una herencia. Tienes una parte de la herencia, pero, pues, ¿qué te va a tocar en la herencia? Entonces, tienes que determinar conforme al inventario y al avalúo para ver qué vale, etcétera, cómo vas deshaciendo esa comunidad de bienes. Entonces, no eres, en las sucesiones no eres copropietario. En los bienes, sí. Yo les diría, ¿quién de ustedes compraría un coche 2 personas juntas? ¿Cómo te lo repartes? Porque yo tengo por ahí algunos amigos, etcétera, que compran el coche bonito entre 3, 4, y pues empieza todo muy bonito de pues cada quien lo usa un fin de semana cada quien, y luego pues resulta que el que quiera pasear a la novia, pues resulta que la novia no podía el fin que le tocaba, y empieza el San Quintín. Entonces, es muy complicado estas copropiedades. Por eso yo por eso les insisto, para mí es la madre de todos los vicios la copropiedad. Ahora, no sé si estoy claro, y un poquito en el tema de ustedes, pues cuando llegan y les dicen, vamos a vender un edificio, y luego llega con nosotros, pues voy a vender el departamento 1. Es que llevo 10 años usando el departamento 1, es que es mío. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas con una escritura y pues resulta que lo que eres dueño es de la 10ª parte del inmueble en cuestión? ¿De qué soy dueño? Insisto, pues yo del 10% de todos los departamentos, más el terreno, más las escaleras, más las azoteas, más todo esto. Ahorita vamos al condominio, porque el condominio tiene una porción de copropiedad, pero con una legislación totalmente distinta. No sé si, las preguntas las dejamos al final, ¿no? Como tú quieras, Alfonso. O como ustedes quieran. Pues si quieren acabamos esto un poquito y luego nos vamos a preguntas que creo que va a ser todavía mejor en estos casos. Okay. Si pasamos a la siguiente, porfa. ¿Qué es el condominio? Es cada uno de los... en el condominio tienes un mixto entre unidades de propiedad exclusiva, es decir, propiedad absoluta, y otras partes son áreas comunes o son copropiedad. ¿Qué quiere decir? Y también aquí ahorita vamos a poner un par de casos que pasan todos los días. El condominio, ¿quién es el dueño del departamento 1? Voy a ser yo. Yo soy dueño del departamento 1, yo puedo usar el departamento 1, yo lo puedo vender sin avisarle a nadie en el condominio,
Salvo que de repente en los condominios, en los reglamentos de condominio, de repente ponen algunas cuestiones para que el condominio o el administrador del condominio o los propios condóminos aprueban la venta de las unidades. Este derecho creo que es totalmente discutible. Hay por ahí algunos edificios en los que, yo voy a decir me como los nombres, pero por ahí por Palmas hay uno que es un desastre, en el que te tienen que aprobar y luego ya que compraste acaba siendo un rollo porque luego dicen que no les notificaron y les cobran ahí un dinero. ¿Qué pasa con eso? Pues es bien discutible que tú en derecho privado puedas poner esta especie de derecho del tanto o de aprobación de a quién le vendes. Creo que en un juicio, creo que una serie de cosas, creo que lo podría ganar el que enajena. Nada más que qué vas a hacer si tú llega el punto en el que quieres vender esto, pues si no vas por la carta, o sea, ojo, no discutamos tanto la legalidad de la carta, pero si tú no vas por esa carta y no lo haces conforme a ellos, pues ¿qué pasa? Que no lo van a dejar de entrar. Vete a un juicio, vete, etcétera, y luego, pues, ¿de quién es culpa? De los asesores y de los notarios, ¿no? Entonces, esa es una parte que hay que cuidar. No es derecho del tanto, son derechos personales que se plantean en esos reglamentos. Hay que tener cuidado con esto. Cuando el notario les dice, oigan, por favor, consíganme el reglamento del condominio, que además, en teoría, en la legislación de la Ciudad de México y del Estado de México tenemos que agregar, salvo que declaran que conocen. Cuando declaran que conocen, pues no es cierto, porque nunca lo han visto, y cuando declaran que conocen es porque no lo tenemos, punto. O sea, no le busquemos A ver, ¿cómo por qué? A ver, ¿quién va a declarar que conoce el condominio? Nadie. El reglamento, perdón. Nadie lo va a declarar. Entonces, bueno, si lo declaran, pues es para brincar esa tranca y para que pueda comprar. Y nunca va a haber tema generalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues ahorita vemos un poquito cómo se establecen las cuotas del condominio y entonces sí, pues hay que ver el reglamento para saber a qué te expones y además de que a qué te expones, a qué te obligas, ¿no? Entonces, esa parte del reglamento es bien importante. Ahora, que hay parte también ahí que yo creo que es súper importante en estos temas. Ustedes también batallan mucho con el tema de, por ahí alguien puso ahorita en el chat, que los condominios que se reservan a quien admiten, es la carta de la que estoy hablando, finalmente. Es la carta de la que estoy hablando. Hay, yo que tenga claro condominios de estos, pues varios en Acapulco hacen esto. Y hay otros, pues ya nos metemos, y más ahora que está de moda el rollo, pues nos metemos hasta un poquito en un tema de derechos humanos. De por qué no admites a X persona, pues que a lo mejor llegó con una hebillota y unas bototas, y pues quién sabe a qué se dedica, y ese no lo queremos, o al otro que es cantante y no nos gusta, X miles de cosas que no estás para juzgar y no tienes por qué, pero que esto, la realidad es que para eso lo sacaron y para eso lo pusieron, ¿no? Ahora, ¿en qué batallas mucho? Yo les hago una pregunta y seguimos ahorita. Los condominios pueden ser de varios tipos, pero bueno, pueden ser horizontal, vertical o mixto. ¿Qué quiere decir? El vertical, ya sabemos cuál es, el horizontal, vertical edificio, horizontal casas, y puedes tener casas y torres. Ahora, también puede ser mixto por su destino. Puedes tener condominios que sean casa-habitación y que a la vez tengan áreas comerciales. O puedas tener oficinas incluso. Donde viene el tema generalmente en el condominio, y creo que lo batallan ustedes, lo batallamos nosotros a veces, es cómo organizas el área de estacionamiento. ¿Cómo lo organizas? Ahí les van opciones. Cuando se hacen los condominios, pues muchas veces lo que hacen los constructores, el área de estacionamiento, y en el área de estacionamiento quiero incluir bodegas y algunas otras cosas de estas. ¿Qué es lo que pasa? Hacen áreas de uso exclusivo. ¿Qué quiere decir? Al departamento 1 le corresponde el derecho de uso exclusivo de los cajones 1, 2, 3 y 4, por un decir. Esos cajones, ojo, son derechos de uso exclusivo, pero son de las áreas comunes.
¿Cuáles son las áreas comunes? Un poquito esto que les decía, un poquito el área de copropiedad. ¿De quién son esos cajones? De todos, pero reservamos el derecho de uso. Otro ejemplo, luego tienes, por ejemplo, el penthouse, el departamento hasta arriba, tiene el derecho de uso exclusivo de la azotea y luego lo vuelven roof garden. O el jardín que está en la planta baja. Ese jardín pues, también lo manejan como área común. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, los constructores, el camino o sea, ¿por qué lo hacen así muchas veces? Porque en el propio condominio ellos se reservan la facultad de asignar esos cajones. Entonces, ¿qué hacen? Vienen, se vende el departamento 1 y el constructor, pues, ¿qué es lo que hace? Te asigna en ese momento el 1, el 3, el 7 y el 8 porque esos son los que escogieron. O a un departamento le asignas 3, a otro 2, a otro 1 y ahí depende el precio. Que al final del camino hay que tener cuidado porque muchos venden esos cajones, te lo venden como si fuera una cosa aparte. No lo es. O sea, en eso hay que tener muchísimo cuidado en eso. Tienes otra opción en la que los propios cajones son unidades privativas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ese cajón sí lo puedes vender independientemente del departamento. La ley te dice que tú no puedes vender partes, tu parte alícuota de la copropiedad del condominio, las áreas comunes, no las puedes vender si no vendes el área privativa. ¿Qué quiere decir? La única manera que vendas esos cajones es que sean unidades privativas. Se las paso al costo. ¿Cómo es la forma más fácil de saber si son o no son? Si traen boleta de predial, son unidades privativas. Ya con eso ya están prácticamente del otro lado. ¿Qué implica? Pues que también luego llegas al absurdo que alguien pues vendió todos sus cajones de estacionamiento y pues tienes un edificio muy, vamos a decir, caro, un departamento caro, y pues de repente no tiene cajones de estacionamiento porque los pudieron vender. Pues eso es un problemón porque luego pues hoy día un edificio, un departamento que no tenga cajones de estacionamiento, ustedes lo saben mejor que yo, pues venderlo es una fiesta, ¿no? Ahora, el otro tema es que yo quiero vender mis cajones que son derecho de uso asignado. No los puedo vender independiente. Si tú los asignas, si los asignó el constructor en el momento en que se hace la escritura de compraventa, ahí puedes asignarle lo que quieras, poner lo que quieras conforme al reglamento. Lo que no se vale es que una vez que ya hiciste eso, venga el constructor y el constructor te diga, ahora ya que compraste, ahora te voy a asignar otro cajón. No lo puedes asignar así. Tendría que haber una asamblea. Ahora, ¿cuáles son los problemas o una de las diferencias, por ejemplo, entre condominios Ciudad de México y condominios Estado de México? En la Ciudad de México no necesitas totalidad para modificar el condominio. En el Estado de México sí. Entonces, ¿qué implica? Que si tú quieres modificar alguna cuestión esta de cajones de estacionamiento, ¿cuál es la ventaja en el Estado de México? Pues va a ser casi imposible que te modifiquen el condominio y que te quiten algún cajón. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? También los quórums, el quórum es muy alto y entonces tampoco es tan sencillo que reasignes estos temas. Esto es importantísimo porque les digo, tú no puedes enajenar derechos de uso si no enajenas la unidad privativa. Y por esto podemos hablar, insisto, del roof garden, podemos hablar se me va el nombre cuando es el jardín, pero bueno, el jardín de la planta baja, por así llamarlo, el cajón de estacionamiento, la bodega. Ahora hay un montón de cosas, por ahí me ponen un muelle, sí, también. También puedes tener en algún tema que esté en alguna marina, en algún algo, esos muelles pueden ser unidad privativa o no. Ese se me fue muy elegante, pero bueno. Esto es bien importante porque, les digo, si traen boleta de predial, pues ya es un indicio de que sí pueden hacer la venta. Si no traen esas boletas de predial, generalmente van a ser unidades van a ser derechos de uso y van a ser parte de una unidad privativa. Aguas con eso. Luego, ¿qué pasa en la realidad? Pues que hacen unas cartitas ahí medio mafufas, en donde se asignan el derecho de uso o se ceden el derecho de uso
Eso no es exigible a los demás condóminos. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Porque luego inclusive hay condominios en donde, sobre todo todos estos temas, pues que de repente se arrancan y dicen, en el estacionamiento pues lo techo y crezco la sala, ¿no? O pues el jardín, pues miren, vamos a echarle un voladito y ya me queda ahí otro piso, o una terraza, o lo que se les ocurra. Tampoco puedes hacer eso, eso genera una modificación del condominio. Para hacer esa modificación, ya sé que me van a decir, pues como que no se puede, si ya se pudo. Sí, ya hubo alguna vez, bueno, no alguna vez, yo lo he visto cientos de veces, pero eso no implica que se pueda, que sea legal. Para, por ejemplo, modificar eso, tienes que tener una licencia de construcción, tienes que tener una serie de autorizaciones del municipio, del estado, etcétera, y tienes que modificar el condominio. Estado de México, les vuelvo a lo mismo. En el Estado de México, si lo vas a modificar, necesitas la totalidad de los condóminos. Y pues ustedes lo saben que nadie va, que mucha gente no va a las asambleas. Luego también, pues que tienes que tener cuidado también con los condominios. ¿Cómo le asignas la cuota? ¿Nos pueden pasar la que sigue, por favor, Moisés? ¿Cómo asignas el porcentaje? ¿Cómo asignas la cuota de mantenimiento? ¿Cómo le pones? ¿Qué sucede? Pues el que está hasta abajo, en el primer piso, que la entrada es en planta baja, dice, como yo, ¿por qué voy a pagar el elevador si nunca en mi vida lo he usado? Y nunca falta el vecino de estos. ¿Qué haces ahí? Pues tú pagas porque tienes un área común y también lo podrías usar. El de la azotea, es que yo uso el roof garden, etcétera. Pues también es lo mismo, o sea, tienes que pagar dependiendo. Hay quien establece las cuotas, generalmente las establecen conforme al indiviso que traen los departamentos. ¿Qué es el indiviso? El derecho del área común que tienes. ¿Cómo lo asignan? En teoría lo asignan conforme al tamaño del departamento o dónde está o cuánto vale. Muchas veces es conforme a lo que vale. Entre más arriba, si hay elevador, más vale. Entre más arriba, si no hay elevador, menos vale. O sea, así es más o menos una regla un poquito rápida de este tema. Tú no puedes decir que no pagas, porque si no pagas, entonces te vas a la Procuraduría en la Ciudad de México, pues se me va el nombre de allá, la Procuraduría Social, y en el Estado de México, pues tú puedes demandar el pago de las cuotas. Cuando se enajena, pues tienes que pedir un no adeudo a la administración del condominio para que el que compra no caiga con eso. ¿Qué nos pasa muchas veces? Digo, a mí me han venido a reclamar hasta la luz, la electricidad, que porque se debía la luz o se debía el Sky o se debía no sé qué. A ver, a mí notario no me toca ese tema. No me toca el tema de estar viendo si deben el teléfono o la luz o lo que sea. A mí me toca ver el predial y el agua. Y por eso las escrituras prevén que cualquier adeudo de la índole que fuera la fecha de firma será por responsabilidad del vendedor. Nada más que si vas a tenérselo que ir a cobrar o se lo vas a tener que demandar. Entonces de repente te dejan un adeudo pequeño y es más caro demandarlo que pagarlo, ¿no? Esto es un poquito lo que pasa. A ver, en el Estado de México también hay un tema que luego como que de repente es medio laxo. No sé si le puedas pasar, por favor, Moisés. Tenemos el Código Administrativo del Estado de México y su reglamento del libro quinto. Te da las infracciones que tienes en el tema de condominios. Muchos de ustedes llegan a la notaría y les dicen, cuando es primera venta, ¿dónde está la autorización de venta? Se las piden, ¿no? La de siempre es, ¿qué es eso? A mí mi notario no me la pide. ¿No? En muchos casos así. A ver, ojo, ahí están las multas, ¿eh? Ahí están las multas. O sea, no puedes estar enajenando sin la carta, sin la autorización. Le pasamos a la que sigue, por favor, que aquí está como un poquito más claro.
no puedes enajenar si no tienes la autorización de venta. ¿Qué pasa? Hay quien alega y dice, es que en la época que se hizo el condominio no se requería, etcétera. Eso se las compro, nada más que, ¿qué creen? El reglamento del título del libro quinto del Código Administrativo habla de cuando se enajena, no de cuando se constituyó. ¿Qué pasa? Y ya lo estamos viendo con desarrollo urbano, con nosotros en el Estado de México, para lograr revertir esto. Porque si ustedes me dicen, en un conjunto urbano, en un condominio grande, etcétera, pues ellos están obligados en mucho, están obligados a contribuir, bueno, no contribuir, a llevar a cabo el equipamiento urbano. Si es un conjunto urbano, necesitas la escuela, los templos, necesitas las áreas de esparcimiento, etcétera. A eso se obliga. Se obligan a la urbanización, todo lo que es el equipamiento. Entonces, conforme van avanzando, el Estado va otorgando la autorización para ir vendiendo X número de casas. Hay unas que son desquiciantes porque de repente te dice estás autorizado a enajenar 10 viviendas. Pues, ¿cuáles 10? O sea, hay 25, ¿cuáles 10? Y ya las habrá vendido o no. Ahí entramos un poquito a que es bajo protesta si es verdad esto. Lo ideal es que te diga de cuál a cuál. Ahora, en ese tema yo lo puedo entender. Pues si ustedes me dicen que es un dúplex, los dúplex son condominios. ¿Qué equipamiento urbano hay en un dúplex? Ninguno. Y tienen que ir a hacer todo el tinglado de ir por la autorización de venta para vender un dúplex. Entonces, esto se vuelve pues casi kafkiano. Y luego, ¿qué pasa? Pues que luego también hay por ahí algunos, por ahí algunas personas, algunos notarios de Irak, que o de otro estado, de Rusia, de otro lado, para no hablar de la República Mexicana, que, pues que no te la piden. Y luego en otras entidades, pues luego estamos mal acostumbrados a que pensamos que todo en la República se hace como pasa en nuestra entidad. Y no es así. Entonces, esto, si es un condominio del Estado de México, se requiere la autorización de venta. Yo no sé si les platicaba la última vez. A mí yo tengo un amigo constructor, que es muy simpático porque me dice, tú eres muy bueno para comprar, pero muy malo para cuando vendo. Digo, a ver, ¿cómo? Sí, porque quiero que me cuides al full cuando compre, pero a la hora de vender luego me pides muchas cosas. Pues sí, pues se trata de cuidar también al que compra después, ¿no? Entonces, esta carta es importantísima. Luego, en el Estado de México, por ejemplo, también tienes que notificarle al administrador que vas a enajenar el inmueble, que se va a vender. Tienes que avisar. Y él lo hace del conocimiento de los demás. No es un derecho del tanto, no es un derecho de preferencia. Ahí sí, pues que declare, pues el administrador es el que lo hace. ¿Cómo administras un condominio? Y por ahí, querido Carlos Durán, un abrazote, un querido amigo de muchos años. Hay quien lo maneja muchas veces. El condominio, luego hacen generalmente una asociación civil. Esta asociación civil, ¿para qué la hacen? Bueno, pues para manejar todo el tema de las cuotas del abrazote, mi Carlos. Mucha gente lo que hace es, haces una AC, le das inclusive un tema fiscal, puedes expedir los recibos y es el que te administra el condominio. El órgano de administración del condominio es el administrador, él tiene facultades, etcétera. Pero cuando hacen esa asociación civil, depende del tamaño del condominio, luego es mucho más sencillo a veces. ¿Cuál es la obligación de la asociación civil o qué se pone en la escritura de compraventa? Pues que una condición es que en el momento en que tú adquieres, pues te vuelves asociado. O dos, o a la asociación le cambias, o sea, lo haces de allá para acá. Tú en la asociación civil lo que dices es, los miembros, los asociados, son todos aquellos que sean propietarios de un departamento, casa, etcétera, en X condominio. Esto sirve para oficinas, para departamentos, para casas, para todo lo que abarque un condominio. De lo que estamos platicando, pues ahí están las diferencias entre la copropiedad y el condominio. A mí me ha tocado ver testamentos en los que de repente llega el testamento, dicen, le dejo el departamento de arriba al hijo 1 y el departamento de abajo al hijo 2. No le puedes dejar lo que no existe. No sé si estoy siendo claro la diferencia entre el condominio y la copropiedad.
En la copropiedad es un inmueble, no son varios, aunque se vean varios, aunque se vean varios departamentos. Es uno solo. Vender un departamento en copropiedad es tanto como si ustedes van y venden la cocina de la casa. ¿Pueden vender la cocina de la casa? Pues claro que no. Pueden vender no, es que, a ver, el cuarto de allá, pues colinda con mi vecino, entonces, pues miren, aquí le ponemos cerramos la puerta, ponemos una barda y que le abra una por el otro lado. Ustedes se van a reír de este ejemplo. A mí ya me tocó ver un edificio que tiene un agujero y conecta con el edificio al lado. O sea, el día que pesquen a esta persona, bueno, no les cuento, y aparte es abogado. Entonces, eso es lo que lo hace más curioso. Pero pues como era pared con pared, se hicieron un agujero, compró el departamento al lado, entonces pues, están comunicados. Ahora, el día que tiemble, pues vamos a ver qué pasa con el marquito de la puerta. Es importantísimo que si van a tomar un tema de copropiedad, sepan en la que se están metiendo, el valor se demerita brutalmente porque te estás metiendo a un lío. Hay quien te dice, es que no me importa, es que yo no voy a vender nunca, es que es mi compadre del alma, es que nunca va a pasar nada. Pues si entre familias pasa, que no pase con algún amigo, con algún eso. ¿Cuándo empieza la bronca? Pues cuando tienes tu departamento, quieres venderlo y pues resulta que uno está hecho un mugrero y el otro no. Pues ¿qué creen? Que eres igual dueño del mugrero que del bueno. Avalúos, todo se te complica. Los bancos no le entran a estas cosas. O sea, para que ese también se los comento. Si hay un departamento en copropiedad, bueno, perdónenme, un edificio en copropiedad del que van a vender, entre comillas, uno de los departamentos, ojo, el banco no le entra, ¿eh? Porque ¿qué implicaría eso? Implicaría adquirir derechos de copropiedad, implicaría hipotecar derechos de copropiedad. Ya les dije el derecho del tanto, hay que notificarlo. A ver, fíjense, del derecho del tanto, lo que platicábamos. Ya quedamos que son 8 días, lo notificas con notario o judicialmente. ¿Cómo lo notificas? A ver, vámonos al edificio de 10 para que quede más claro el ejemplo. Tú vas a vender en teoría el departamento 1. Vamos a decir que, ojo, otra vez, es un solo inmueble, pero vamos a decir que para el ejemplo, en teoría cada departamento, si fuera condominio, debería valer, vamos a decir, $1,000,000 cada uno. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú dices, ok, yo lo voy a vender en $1,000,000, mi departamento que no existe porque es parte de un edificio. Ya también pasó alguna vez, pues que van, corren el derecho del tanto y pues resulta que lo corren por $1,000,000. Y pues sorpresa, pues, todo el edificio, vamos a pensar que todo el edificio es una sola persona. Corre, bueno, de dos en este caso particular. Corre el derecho del tanto, se lo corre al otro y le dice que es $1,000,000. Pues, ¿qué creen? Que se puede quedar con todo el edificio por $1,000,000. Porque ese departamento en cuestión no existe. En este tema del derecho del tanto, de correr derecho del tanto, correrlo, no se puede. O sea, ¿cómo tendría que ser? Si lo vas a vender a un tercero, le tienes que correr el derecho del tanto por el todo o por el precio correcto. Porque si tú nada más le dices a tu copropietario, te vendo mi departamento, entre comillas, en $1,000,000, pues o te vendo el departamento 1, entre comillas, en $1,000,000, pues se voltea y te dice, te doy tu $1,000,000 y me quedo con tu 50%. Pues, ¿qué implica eso? Me quedé con 5 departamentos. No sé si estoy siendo claro. Pero todo esto genera un montón de líos espantosos por hacer las cosas así. Ahora, todo esto del derecho del tanto, pues como ustedes podrán ver, el ejercicio del derecho del tanto, o por qué existe el derecho del tanto, es para terminar con la copropiedad. Entre menos copropietarios, menos broncas. A ver, ¿qué pasa? Este es caso verídico. 10 casas en Cuernavaca, compran el terreno de enfrente y ahí hacen la palapa, la alberca, la cancha de tenis, la no sé cuál, salón de fiestas, todo el rollo. Y eso lo compran en copropiedad.
Entonces, pues, ¿qué creen? Que esto lo compraron hace muchos años, los compraron 10 viejitos, cada quien tenía su casa. Sorpresa, llevamos en la tercera generación. Entonces, ¿qué creen? Lo de enfrente, que hace que estas casas valgan, porque es que usando una barda, ustedes díganme cómo vendo la casa. Tengo que venderla con las áreas comunes, entre comillas, pero resulta que esas áreas comunes es una cosa diferente, es un predio diferente. Le tienen, y no es broma, ¿eh? En este caso particular hay que correrle el derecho del tanto a 40 personas. Unos ya se fueron para España, otros les vale gorro, otro ya dijo, a mí me vale gorro, yo vendo la casa en lo que me den y a ver cómo le hacen, y ahí les dejo a X o Y o Z al que venda y se pelean con él. Pues se van a reír, yo tengo 15 años de notario, llevo con este asunto 18 años, le doy a mi segunda hija, 18 años, y no hay manera de arreglarlo. De repente les viene, se les ocurre que nos vamos a sentar, se les ocurre, esto cuando se les ocurre cada que se nos muere uno. No les exagero, traigo 40 personas que necesito para poder arreglarlo de al lado. Unos no se quieren adjudicar, el otro ya se fue, el otro le vale gorro. Dentro de las mismas casas ya tengo casas que son de 10 personas. Pues, ¿qué va a pasar con lo de enfrente? Pues que no se va a arreglar nunca, no se puede vender. Y ustedes digan, ¿ustedes compraban eso? Pues no lo van a comprar, claro que no lo van a comprar. ¿Por qué? Porque la casa, sin esa palapota, sin ese jardín, sin esa alberca, sin ese rollo, pues la casa no, la casa es una casa pequeña que no vale. Bueno, para que se den una idea, donde está la cisterna de las casas, es copropiedad también. La cisterna que alimenta ahí hay 11 predios. Cada quien tiene el suyo. Y el 11, curiosamente el 11 es donde metieron la cisterna. Entonces también es copropiedad. Entonces, si usted me dicen el de enfrente, pues a lo mejor un día priva la prudencia, que yo al paso que voy creo que no lo voy a ver. Y van a ser, cuando lo tengan que arreglar, van a ser 100 gentes y ya es un litigio, ya es otro rollo. Pero imagínense un predio de 70 metros con 40 propietarios. Y es donde está la cisterna. ¿Quién le atora eso? Nadie le va a atorar eso nunca. Entonces, esto, y por ahí hay una pregunta, ahorita la contestamos que vi, pues, ¿cómo se arregla si ya lo compraron así? Pues es que, ¿cómo lo arreglas? Pues haciéndolo condominio. Ahora, un poco el ejemplo que les pongo es, ¿cómo hago condominios o de enfrente si no tengo ni claro quiénes son los dueños porque ni siquiera quieren hacer las sucesiones de casas que tienen 5, 6, 7, 8 propietarios? Digo, ojo, milagrosamente con los señores, pues eran todos cuates, funcionó con los señores grandes. Con los de en medio, pues medio funcionó. Ya con los nietos ya no está funcionando. Y lo más, bueno, no es que no es divertida la palabra. Yo llevo diciéndole a estas gentes 18 años que arreglemos esto. Yo sinceramente ya no hay manera. Ahora cada que me dicen, oye, vamos a ir a tal lado y nos vamos a reunir, porque ahora sí ya lo vamos a arreglar, ya no voy. Ya no voy. Le he metido 18 años de tiempo, bueno, no los 18 años completos, pero se van a morir de la risa, pero yo sigo con mis expedientes cargándolos. Cuando me hice notario, cuando me cambié de notaría, cuando fui a dar a Tultitlán como notario, cuando me vine a Tecamachalco, a Huixquilucan, y ahí voy cargando mi expediente, eso ya lo desempolvas, lo vuelves a guardar en el lugar para que lo tengas ahí a la mano para cuando de repente a alguno se le ocurre que cree que lo puede arreglar. Entonces, no sé si soy lo suficientemente claro con esto para decirles que es un problemón. Si van a agarrar una venta de estas cosas en copropiedad, pues vean que va a ser casi imposible venderlo. Y que si convencen a alguien y que si hay algún notario que no le explique bien a esta persona, les van a dejar un broncón espantoso. Ahora, y si son condominios en el Estado de México y es primera venta y les piden un montón de cartas y cosas, son necesarias. Es para proteger la venta, es para que la venta sea... A ver, ustedes me dicen, Gel, es que sin la carta, y tengo aquí queridos amigos notarios, gracias por venir a perder el tiempo conmigo.
Y muchos de ustedes que saben más que nosotros, muchos asesores que saben más que nosotros y que están más curtidos que nosotros, te pueden decir, oye, pero es que ¿cuál causal de nulidad si es un tema administrativo? A ver, a todo dar, si es un tema administrativo. La multa, bla, 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 bla. Pues esto no es de andar echando volados jurídicos, esto es, estoy de acuerdo con ustedes, nada más que, ¿qué creen? La ley así lo prevé. Y las multas son tamaño monstruo. Entonces, a ustedes en un primer lugar, a nosotros en un segundo, pues nos pagan para que la gente que compre esté en paz. Y el día que venda, no de repente le digan, éjele, pues no es condominio. A ver, si se da el caso, y esto pasó hace muchos años que se estaba de broma, aún hicieran condominio, ese sí era condominio, ¿eh? Pues el cuate que puso las plaquitas de los números de los departamentos, en lugar de agarrar de izquierda a derecha, agarró derecha a izquierda. Entonces, pues el que está en el 1 realmente está en el 4. Y el que está en el 3 realmente está en el 2. Porque estaban cruzados. ¿Cómo arreglas eso? Pues volvemos al mismo punto. Resulta que estoy viviendo en el departamento que no es mío conforme a los linderos. Digo, ese es un caso mucho más, mucho más de telenovela, ¿no? Pero pues eso es un caso que se da. Y son 6:45. ¿Quieren que nos arranquemos con preguntas? Me parece bien, Alfonso, déjame. Tú eres el representante común, Moisés. Vamos a rastrear las preguntas que nos hicieron desde un inicio. Después de todos los saludos de casi todos los estados de la República que nos están acompañando para verte, Muchas gracias. que yo me equivoqué y no fuimos 100, sino ahorita somos 226 personas conectadas, gracias a todos. Muchas gracias. Y quiero agregar que hay muchos notarios que están aquí presentes y la verdad mis respetos, ¿no? Que quieran seguir. Gracias a mis amigos queridos que les gusta la mala vida. A eso les gusta todavía más la mala vida. Bienvenidos todos. Katia, qué gusto saber de ti. Saludos también. Muchas gracias a todos, de verdad. Dice una pregunta, ¿todas las copropiedades se pueden convertir en condominio? No, no, de hecho eso es uno de los problemas porque, por ejemplo, hay estados y municipios, etcétera, en que tú requieres determinado tamaño del predio, determinada condición para hacerlo condominio y muchas veces no te lo dan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que pides la licencia, pues no te la dan. O sea, te dejan hacer, por ejemplo, la licencia de construcción es unifamiliar. O sea, a lo mejor en el unifamiliar tiene 3 pisos y pues resulta que los 3 pisos se acomoda para que cada piso sea un departamento. Okay. Ahora, al revés, cuando tú quieres terminar, por ejemplo, con la copropiedad, generalmente lo que buscas es hacer una subdivisión. Y también la autoridad te dice, pues no, porque no da el frente, porque no da la medida, porque no da esto. Y en ese caso lo que hacen muchos es, ahí sí haces el condominio, entonces haces 3 lotes, y si sí te dan la autorización en condominio, pues ya entre comillas medio subdividiste, porque además pues vas a traer salida a la calle, sí vas a tener tus áreas comunes, sí vas a tener todo, pero en la práctica se va a manejar como 3 inmuebles independientes, porque los 3 van a dar a la calle, y a pesar de ser condominio, no vas a tener que lidiar con los vecinos para nada, o sea, no vas a tener, el área común que vas a tener exclusivamente va a ser el terreno. Esa es una manera muchas veces que el condominio sí te ayuda a acabar con la copropiedad, pero la copropiedad como tal no necesariamente puedes hacerla condominio, o sea, depende, por ejemplo, en Ciudad de México, pues depende si tuviste la licencia de construcción, etcétera, y en su momento se hizo. En el Estado de México todavía tenemos cambio de régimen, entonces si no da para, te quedas en copropiedad. Entonces, ¿cómo lo arreglas? Pues haces estas ventas de copropiedad con reglamentado el derecho de uso y es un verdadero rollo, ¿no? Ok. Dice que un inmueble que está rentado y el propietario quiere vender, ¿cómo se formaliza el derecho de tanto?
Es que ahí tienes otro derecho de tanto, que ahí realmente más que derecho del tanto es derecho de preferencia por el tanto. ¿Qué quiere decir? Depende de la entidad, depende del estado de la república, tienes diferentes derechos del tanto. En, por ejemplo, Estado de México, el que es casa habitación tienes derecho del tanto, el que es comercial no, pero luego se te revuelven los artículos. Entonces, yo sí soy de la idea que es mejor correrlo y abocarte a eso. Ciudad de México, y por aquí te insisto, tengo buenos amigos aquí que también que lo podrán contestar mejor que yo, pero también depende, porque una cosa es, a ver, ahí les va la diferencia para estar claros. El derecho del tanto te genera la nulidad de la operación. O sea, no hubo operación. Inclusive el derecho del retracto es a ti que te brincaron, sí puedes tomar el lugar del otro que compró que no te corrieron el derecho del tanto. El derecho de preferencia por el tanto lo que hace, inclusive se lo puedes pactar tú o sea, tú lo puedes pactar voluntariamente. En estos reglamentos de condominio, en la copropiedad, etcétera, yo puedo, o sea, más que en la copropiedad, podrías llegar a pactar el derecho de preferencia por el tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le voy a vender a Moisés y tengo este derecho entre Sari y yo, existe ese derecho, y yo me voy por la libre y le vendo a Moisés, Sari me va a demandar daños y perjuicios, pero la venta va a ser válida. No sé si me explico, porque es una diferencia importantísima, importantísima en la consecuencia jurídica a lo que llega. Ok. Aquí también están preguntando, tú hablabas hace rato de los cajones de estacionamiento cuando tienen el derecho exclusivo de uso o cuando están escriturados. Cuando tienen, lo que entiendo, y creo que por ahí va esta pregunta, es cuando tienen el derecho de exclusivo de uso, son parte de la escritura del departamento. Correcto. Cuando están escriturados, ya son dos escrituras independientes. Que podrían estar en la misma escritura, Ok. pero la diferencia sería en el caso en el que tienes derecho de uso, va a estar asignado, puede haber estado asignado desde el propio condominio, y lo que va a decir el departamento 1 con derecho de uso del cajón 1, 2, 3 y 4. Pero puedes tener también el caso en el que sean unidades privativas, estén en la misma escritura, pero entonces él lo que fue no fue una compraventa, fueron compraventas. ¿Qué quiere decir? Que compraste 5 inmuebles en lugar de 1, cada uno tiene su precio, y esa es la forma de diferenciarlos. Aquí un poquito, Carlos, gracias. El condominio, de lo que hablábamos de la asociación civil, etcétera, hay entidades, y me pone por ahí, me soplaba Carlos, que en Quintana Roo, por ejemplo, tiene personalidad jurídica el condominio. ¿Qué es personalidad jurídica? Es como que fuera es que no quiero, no va a ser exacto, pero es como si el condominio fuera una sociedad que tiene su órgano de administración, etcétera, etcétera. Pero les digo, por eso es bien importante fijarse dependiendo en qué entidades estamos y ver cómo se maneja. Lo que es bien importante es cuando como notarios nos metemos en algunos otros estados. Si ustedes me dicen Ciudad de México, pues sí, el de la Ciudad de México maneja el estado y el estado manejamos la Ciudad de México. Si nos vamos un poquito más para allá, pues Morelos, Guerrero, algunas de estas cuestiones que son un poco más cercanas o más comunes. Pero si ustedes me dicen hacer una operación en Coahuila, pues lo que hago es levanto el teléfono y le hablo a algún amigo de Coahuila para ver cómo está el rollo, además de estudiar el código en cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con un edificio que no es nuevo, o sea, es viejito, que de inicio no tuvo régimen en condominio y hoy quieren hacer este régimen en condominio para que cada uno de los que viven en los departamentos sean dueños de cada uno ya ahora sí con nombre y apellido? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Insisto, en la Ciudad de México pues tienes la licencia de construcción de su momento, etcétera, etcétera. O en el Estado de México pides el cambio, que ojo, ahí vienes con todo el tema de la autorización de venta, etcétera, pero sí se pueden convertir todos esos a condominio. ¿Qué es lo que vas a hacer? El condominio te ayuda a disolver la copropiedad. Ejemplo, tienes ese mismo edificio en el que había 3 departamentos,
nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Es decir, si somos 3 copropietarios, vamos a hacer otra vez el ejemplo, Sari, tú, Moisés y yo, somos copropietarios. ¿De qué somos dueños? De todo. Pero, ¿cómo disolvemos la copropiedad? Una de dos, o nos vamos con un juez que lo remate, que lo saque en subasta, que se vende, que nos den dinero a cada quien, o si admite cómoda división, subdividimos, cada quien nos quedamos con el pedazo. O en este caso, que es un edificio, pues lo que hacemos es, hacemos el régimen de propiedad en condominio y disolvemos la copropiedad. En consecuencia, la disolvemos aplicándonos cada quien un departamento. Ojo nada más en ese paso. Tienen que ser de valores iguales. ¿Por qué? Porque si resulta que el departamento de Sari era mejor, era más grande y vale más, ella en el momento que disolvemos la copropiedad va a tener que pagar un impuesto que se llama demasía. Es demasía porque a ti y a mí nos tocó menos, a Moisés y a mí nos tocó menos, a Sari más, en consecuencia ella está adquiriendo. Entonces por eso pagaría ese impuesto. Pero sí se puede hacer, sí, y de hecho es idóneo para liquidar la copropiedad, para disolverla. Ok. Aquí hay una pregunta sobre cuotas de mantenimiento en un condominio mixto. O sea, hay departamentos, hay locales comerciales. ¿Hay algún marco legal sobre cómo definir las cuotas de mantenimiento para los departamentos y para los locales comerciales? A ver, es que la ley como tal no te dice cómo distribuir la cuota. Lo común, digamos, va contra el indiviso. Va contra el indiviso. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo el 50% de indiviso, si tú tienes el 25%, Sari tiene el 25%, pues la cuota de nosotros, la cuota mía, pues va a ser del doble de la de ustedes. Ahora, por ejemplo, volvemos al punto, si tú tienes el departamento de hasta abajo, el de la planta baja, a lo mejor ese tú fijas en las cuotas que se paga menos porque ese no usa el elevador. Pero también podría ser que fijes la cuota pareja, o sea, y hay edificios, la cuota es pareja entre todos. Y da lo mismo si estás abajo y usas el elevador o no. Yo aquí donde vivo no me he subido al elevador nunca en mi vida. O sea, digo, no es mío, yo aquí rento, etcétera, pero yo nunca me he subido al departamento porque es más fácil subir 4 escalones y sales a la puerta que irte a dar toda la vuelta ¿cómo se llama? Al elevador. Ahora, por otro lado, te vas al tema, pues volvemos al punto. Si tú me dices pues, cuál paga más o cuál vale más, pues también depende, insisto, si no hay elevador, pues el de hasta arriba échate 10 pisos a pata con el súper, ¿no? O sea, ahí depende. Pero fijar la cuota, no hay una regla como tal. Generalmente se distribuye en base al valor, al indiviso que cada uno tiene, o sea, por tamaño. Es como un poco, entre más grande, más usas, pero no hay una regla. Pero lo común es, y se fijan desde el reglamento que se hace en la constitución del condominio, pero generalmente va contra el valor o contra el indiviso. Ahora, ojo, porque el indiviso también se fija un poco en base, bueno, se fija generalmente en base al valor del inmueble, metros, etcétera. Pero hay condominios en los que da lo mismo y el indiviso se fija ahí hasta medio arbitrariamente. Sobre todo, muchas veces cuando se fija así medio arbitrariamente es en el ejemplo que ponía que éramos copropietarios los 3 para disolver la copropiedad, pues te vas a que los 3 valen igual, los 3 tienen el mismo indiviso, entonces independientemente de si está arriba el elevador o no, bla, 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 puedas disolverlo más fácil, ¿no? Ahora, entiendo que en la Ciudad de México sí la ley de sociedades en condominio sí marca que las cuotas de mantenimiento sí se deben de fijar por indiviso. No es opcional. No, ahí, ¿para qué te invento? Pero habría que verlo. En el Estado de México no tiene regla. Ok. El Estado de México no tiene regla y en la Ciudad de México, te digo, de los últimos que yo he hecho no lo traigo presente. Habría que revisarlo, pero insisto, es bien importante ver esto, porque luego dices, yo le pongo más indiviso al grande y volvemos a lo mismo, el grande es el de la planta baja, ¿no? Y es el que tiene el jardincito, lo que sea, y pues no lo usa, ¿no?
no lo usa y pues traes la cuota pareja. Y hay otros que, insisto, la cuota es pareja y les vale gorro. O sea, independientemente, son 10 departamentos, los gastos entre 10 y vámonos, ¿no? Nos preguntan aquí que no se puede vender un departamento en copropiedad, pero se podrían vender los derechos de esa parte de la copropiedad. Es lo mismo. O sea, es que, a ver, puedes también tener un departamento en un condominio en copropiedad. O sea, podemos haber 4 dueños de un departamento en condominio. Entonces, ¿qué va a pasar? Podrás tener derechos de preferencia en el condominio, pero a la hora de vender el departamento somos 4 dueños y hay derecho del tanto. O sea, ¿qué quiero decir? Sí puedes tener copropiedad en un mismo departamento, a ver, en una sucesión. Resulta que se adjudican 7 hermanos, se adjudican un departamento y se lo adjudican en copropiedad. A la hora de vender, si no le venden los 7 a alguna persona distinta o a personas distintas, tienes derecho del tanto entre los 7 hermanos. Okay. Ojo, puede ser, a ver, la unidad privativa del condominio es igual que si fuera una casa aparte, suelta y sin condominio. ¿Puede ser copropietario de un condominio? Sí, sí puede ser copropietario de un departamento. Vamos a hacer el ejemplo de un departamento, casa, oficina o local comercial. Puede ser copropietario, sí, le aplica el derecho del tanto, sí, entre los propios copropietarios, no entre los condóminos. Ok. Nos preguntan aquí si en la compra de un condominio se debe de exigir escritura de los cajones y bodegas en la misma escritura o que por lo menos exista otra escritura que mencione los cajones y las bodegas. Es que eso es lo que decíamos hace rato. Si me dicen que son áreas privativas, no importa si están en 1, en 2 o en 4. Okay. O pueden estar en la misma escritura. Ahora, si son derechos de uso exclusivo, tienen que estar, desde mi punto de vista, tienen que estar desde el momento en que se asignó en la primera venta del desarrollador, tiene que estar ahí designados que se asignó. 2, si no es el caso y ya venían, es decir, porque tú puedes hacer un condominio, lo que decíamos hace rato, el departamento 1 de una vez le toca el derecho exclusivo de los departamentos, de los cajones 1, 2, 3 y 4. ¿Se puede? Sí, sí se puede y lo haces desde ese momento. A mí me gusta más porque luego es un show. Y luego, ¿qué pasa? Y en condominios grandes luego se les barre y asignan 2 veces el mismo cajón. Y luego pues andan ahí con la brocha pintando números por otros lados. Pero no coinciden. Aguas con eso nada más. O sea, y lo que yo sí estoy total y absolutamente en contra, y desde mi punto de vista jurídico no vale, es esto de, ya le vendí otro derecho de uso exclusivo y saqué una carta en la que el desarrollador o el vecino de al lado dice que me cede el derecho de uso del cajón de al lado. Eso no funciona, eso no vale. Hay quien lo hace, hay quien lo pone, hay quien lo protocoliza. Desde mi humilde punto de vista, no se puede. Eso tendría que ser la asamblea de condóminos. O sea, okay. Si no, no hay manera. Si tienes locales comerciales y se quiere vender como terreno, ¿le tienes que dar el derecho de tanto a cada uno de los locatarios o inquilinos de cada uno de los locales comerciales? No, a ver, quiero ver si le entendí o si le entendimos. Sí. A ver, esto es un inmueble que está, entiendo, en condominio. No. Y que, no, pues es copropiedad. Es un terreno que se construyeron 30 4 locales. 30 locales. Ajá. Vamos a ponerlo peor, 30 locales. Ajá. Y hoy quieres vender el terreno, pero como terreno. Pero a ver, a lo que yo iría es, si lo queremos vender todos, pues lo vendemos todos los copropietarios, estamos de acuerdo. Venderlo como terreno es lo mismo que decir que la construcción no vale. No se puede vender como terreno. Perdón, me regreso. Vendes el terreno con lo que tenga arriba. Si la construcción no vale, porque resulta que esos locales comerciales, ahí lo que vale es hacer una torre de 50 pisos, es un poco como vender una casa a una sola persona en la que se vende como terreno. O sea, muchas casas en Lomas de Chapultepec, Lomas de Tecamachalco, en varios lugares, Estado de México, Ciudad de México, en la que pues, la casa ya no vale como tal y dices, la vendo como terreno. Eso vender como terreno es incorrecto porque
vendes el terreno más lo que existe arriba. Muchas veces para quitarle ese valor a la construcción, pues vas, obtienes una licencia de demolición, entonces el que compra, y en este caso del local comercial yo creo que va por ahí un poco, porque cuando tú vendes el local comercial causa IVA. Entonces, para vender el terreno no. Entonces, si por ejemplo en esa venta tuvieran la licencia de demolición en la que las construcciones valen 0, pues ya no hay un pago de IVA. Si gustan esa pregunta, si quieren, me echan un grito mañana y a lo mejor la aclaramos, se las aclaro un poquito más en corto. Sí. Yo creo que la pregunta aquí va en el sentido que si estos 30 locales comerciales los tienes rentados, o sea, tienes 30 inquilinos, Ok. para poder sacarlos de ahí y vender el terreno como terreno, les tienes que dar el derecho de tanto a cada uno de los inquilinos que están rentando hoy los locales. Que haya traes un derecho de preferencia y ya es un derecho derivado del arrendamiento. Exacto. No de copropiedad, no de condominio. O sea, viene derivado del arrendamiento. Ahora, depende, insisto, como está la ley, Ciudad de México, Código Civil Estado de México, yo sí corría ese derecho. O sea, ojo, entre que sí es preferencia y no es preferencia, y es tanto y no es tanto, porque donde más bien, y esto en varios códigos de la República, donde más bien hablas de derecho del tanto es cuando te refieres a casa habitación. Pero insisto, hay muchos códigos civiles donde luego lo revuelven un poco. Por ejemplo, para el derecho del tanto en inmuebles comerciales tiene que tener más de X plazo, tiene que tener una serie de características. Entonces, en ese caso yo sí lo que les diría es asesórense antes de venderlo. Antes de venderlo, ver cómo está. Yo he hecho varias de esas, se notifica el derecho, muchos no lo quieren, porque además, ojo, es lo que decíamos, a cada uno no le vas a notificar lo que podría valer su local. A cada uno le vas a notificar lo que vale el total del inmueble. Exacto. Si no lo notificas así, solito te haces el harakiri, solito te suicidas. Porque donde uno te brinque y te diga, órale, yo compro en 1,000,000 de pesos y resulta que el terreno vale 10, pues tú le corriste así el derecho del tanto, o el derecho de preferencia. Ese te lo toma así y te mató. Te mató. Entonces, también es poco común, por ejemplo, esos 30 locatarios, pues es difícil que uno solo vaya a pagar el monto de todo el terreno. Por ahí generalmente no le entran, pero tiene que estar muy bien asesorada esa notificación de derecho del tanto o de derecho de preferencia para no caer en esta bronca que les platico, ¿no? Muy bien, y tenemos un par de preguntas más. Una dice, para poder hacer el régimen de propiedad en condominio y nunca se tramitó la licencia de construcción, ¿cómo se podría regularizar el edificio para así poder hacer el régimen de condominio? Pues es que de entrada, pues estás con la bronca de que igual vas con la autoridad y te dice, te pasaste 2 niveles y te los voy a tirar, ¿no? O sea, ahí habría que regularizar la construcción y luego de ahí pasar al tema del condominio. Okay. No sé si leyendo notas, pues por ahí salió una Ciudad de México hace un par de días, o la semana pasada, no me acuerdo, en que un edificio le iban a tumbar 2 pisos. Aquí, o sea, que esté hecho no implica que se va a quedar hecho y que va a funcionar la regularización. A lo mejor te pasaste y te tumban un pedazo, ¿no? Pero sí tienes que regularizar, si Estado de México, pues tienes que regularizar, hacer el condominio, bla, bla, bla. Ciudad de México tienes que regularizar, tienes que hacer una serie de cosas. Pero sí depende, o sea, no porque ya está hecho ya automático, jaló. En el momento que vas a regularizar, si no cumple con los requisitos que hubiera requerido una obra nueva, pues vas a tener el problema que te pueden llegar a demoler o algo ahí, ¿no? Claro. Y otra pregunta es, ¿qué pasa con un departamento que está en planta baja y que del departamento sales a un, vamos a llamarle como un patio, que realmente es como el cubo del propio edificio? Pero para llegar a este patio, tienes que forzosamente pasar por el departamento de planta baja y el señor de planta baja se lo quiere adjudicar como su patio privado. ¿Se vale? ¿Es legal? ¿No es legal? Pues es que mira, yo lo que te diría es,
para entrar entran por el departamento de abajo. Pero realmente ese es el cubo de luz de varios pisos. Entonces, pues en algún lado tiene que topar. O sea, topa en el primer nivel. Ahora, generalmente la idea es, pues eso lo haces área de uso exclusivo del de hasta abajo. Ahora, ¿qué va a meter ahí? Pues, ¿qué lo vas a dejar? Depende del tamaño del cubo, porque finalmente eso es el cubo de luz para acabar pronto. Exacto. Y es un cubo de luz, ¿por qué? Porque le va, pues viene desde azotea, viene hasta digamos, el departamento que esté al nivel más bajo. Ahí que vas a tener, pues que sí, generalmente pues vas a tener una puertita y el de hasta abajo pues va a tener ahí unas plantitas o va a tener alguna cosa, medio un jardincito, luego echan un perro ahí o hacen un montón de cosas. Generalmente va a ser derecho de uso de ese departamento de abajo. Si ustedes me dicen, es que lo quiere el del piso 7, pues nomás díganme como que qué lógica tiene que el del piso 7 quiera eso. Ni modo que le pongas una escalera de esas marinas para que baje, y también el del piso de abajo pues va a decir, oye, ¿tú qué haces aquí si estás viendo mi casa, no? Ahí generalmente el que lo utilice el de abajo debiera ser un uso, porque aparte es área común, o sea, no es parte del de abajo. O sea, porque el de abajo, o sea, tiene que ser un derecho de uso asignado o tiene que ser derecho de uso del de abajo, y sí coincido, o sea, no puede usarlo el del 7, porque es un tema de lógica. O sea, para que el del 7 se bajara por ahí y no pasara por el departamento, insisto, pues tendrías que ponerle una de esas escalas del ejército o una de esas escaleras marinas que son, o sea, y dos, pues yo quiero ver si yo soy el del departamento hasta abajo, que se me asome el vecino, para bajar ahí, que además son pequeños, ¿qué van a hacer ahí? No sé si me explico. A lo mejor el de hasta abajo, digo, tampoco va a meter un perro, porque entonces pues, con el eco ese, pues es de locos. Pero a lo mejor le pone plantitas y eso y le queda bien, ¿no? O termina siendo un acuerdo entre todos los condóminos, que si es el patio que tiene junto al departamento, pues no pasa nada que saque una mesa y 2 sillas, ¿no? Así es. O dos, o no sacas las 2 sillas, no sacas la mesa y se queda cerrado, y pues tú tienes, también es un tragaluz para ti, y lo único que puedes hacer es abrir la ventana que dé ese cubo, ¿no? Sí. También es otro supuesto que podría generarse, ¿no? ¿Qué pasa en una compra? Tú compras un departamento, tú eres el segundo propietario, Ujú. y el departamento tiene asignados de uso exclusivo 2 cajones de estacionamiento, pero por alguna razón hay cajones adicionales disponibles en el edificio y tú quieres uno más, te lo venden, ¿no? Es exactamente lo que les decía. Si no es en la primera, ya no va. ¿Cuál es la forma para que vaya? Tienes que hacer una asamblea de condóminos en las que todos los condóminos asignan ese derecho de uso. O sea, supuesto prácticamente imposible. ¿Qué es lo que hacen algunos que dicen? Es que estos se quedaron sin asignar. Exacto. No se podría dar el caso de que no se asignaran. O sea, porque insisto, no son unidad privativa. Si hubiera un buen desarrollador que pensara hacer eso, una de dos: si lo vas a hacer con derechos de uso común, que inclusive disminuye el predial, bla, 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 se vale hacerlo, pero se tendría que hacer desde el día 1 y tendrás que tener la puntería que cada quien quedara con eso. Luego resulta que sobró, ¿cómo lo asignas? Les digo, luego avientan pues unas cartas donde dicen te asigno el derecho de uso. Y luego por ahí hay algún colega que pues hace una copia certificado, lo protocoliza. Eso no jala. O sea, tendría que ser el término, el modo legal, tendría que ser una asamblea de condóminos donde los condóminos están de acuerdo en asignar eso. Ahora, si el constructor todavía sigue siendo el único propietario, pues puede hacerlo. Pero si ya tienes, aunque tengas 3 más en el edificio, pues tiene que ser unánime, como les decía yo. Si no es totalitaria la asamblea, pues a lo mejor se voltean los otros 3 y dicen, déjale, pues está todo dar, nada más que nosotros, cuánto cobramos nosotros de la parte de esos cajones, ¿no? Los aguas con eso, o sea, esas cartas no tienen fundamento legal. Porque a final de cuentas es como, o sea, la constructora dejó esos 3 o 4 cajones, ¿no? En vacío, sin usar, sin asignar, sin vender. Y la pregunta es que después de 3, 4, 5 años, ¿quién es el dueño de esos cajones? Todos los condóminos, pues era común.
¿Y O sea, esto, si no mismo, los asignaste es área común. Ok. ¿Y esto mismo pasa con las bodegas? Lo mismo. A ver, por eso les digo, tienes que tener mucho orden para asignar que al final, cuando llegues a la última, te quede todo asignado. Si no lo asignaste, insisto, hay quien lo asigna de esa manera que les digo desde, a ver, no hay fundamento legal para asignarlo en una cartita. Entonces, si no lo hicieron así, ¿cuál va a ser el problema? Pues le sobraron. ¿De quién es? Pues es área común. Por asignar, ¿quién la va a asignar? Pues todos los condóminos. Y entonces ahí viene la bronca cuando digan, éjele, pues tú por qué, yo lo quiero, y empieza el pleito. Entonces tienes que tener mucha puntería. Luego digo, hay otras puntadas más divertidas, que de repente vieron que atrás de una columna quedaba un cachito y pues que había otro coche. Y pues vamos a vender ese cachito también. Pues hay quien lo hace sencillo y pues se lo venden en teoría al de al lado, entonces lo único que agarran es un bote de pintura y le ponen el mismo número del departamento y vámonos, ¿no? Pero, vuelvo a lo mismo, tampoco es el medio legal correcto. Es tanto como agarrar un cacho de banqueta. Ya. O que algún condomino diga, bueno, yo hago una aportación al fondo del edificio de tanto y denme un cajón más, ¿no? De los que no se usan, por ejemplo. Correcto. Nos vamos a hacer la asamblea, ¿Ok? hacen la asamblea de condóminos, sea totalitaria, y se le asigna el derecho de uso exclusivo a ese departamento, ¿no? Ok. Que eso sí se puede. Ahora, ponte de acuerdo en un condominio de 100 departamentos, póntelos de acuerdo. Bueno, son las asambleas divertidas. Que luego quieren llevar notario, luego ahí todos andamos en una diligencia. Esa es la palabra mágica. Sí. Sí. Pues básicamente son todas las preguntas, Alfonso. De verdad, te agradecemos muchísimo. Es un tema, como lo vimos, que necesitamos aprenderlo. Les decimos a todos que a partir de mañana esta grabación va a estar disponible en la página de Facebook de Grupo Inmobiliario Zona Poniente para los que quieran repetir el webinar y repasar algunos conceptos que seguramente algunos lo vamos a hacer. Y agradecerte nuevamente, Alfonso, y esperemos que no sea la última. Ya viste que hay mucha gente que está esperando escucharte, me incluyo, así que esperamos verte por acá nuevamente y agradeciéndote tu participación, agradeciendo a todos los que se conectaron, a los afiliados de Grupo Inmobiliario Zona Poniente, a toda la gente que se conectó de varios estados de la República. Y no sé si quieras hacer un comentario de cierre, Alfonso. A ver, perdón tantito, Alfonso, antes de que cierres, están preguntando si te pueden, si se pueden comunicar contigo directamente. En esta última, ¿cómo se llama? Camina. Diapositiva que pasaste, no está tu teléfono, el teléfono de la notaría. Qué abusados salimos, ¿va? Sí, entonces, el teléfono de Sí, la a ver, notaría. estoy en directo 55 58 88 90 05. De todas maneras, estoy en directorio. Sí, pues sí, A ver, esto pasa cuando uno delega de última y la abogada ya se quiere ir a comer. Entonces, pues A pasa ver, esto, una voy disculpa. a ver, Pero sí estoy a sus una duda. órdenes, llámenme y con todo gusto les resuelvo la duda que tengan, me llaman y la platicamos. puedes repetir el Repítelo teléfono, para que lo por pongamos, favor? sí, 55. 55 58 88 90 05. Ahí estamos a sus órdenes. Es más, pues mira, los ponemos por acá. Ahí está ya. Ay, es que esto luego también ¿cómo se llama? De los dos numeritos nuevos, luego otras pelotas, ¿no? Pero bueno. Pero no, a ver, yo agradecerles si tienen dudas, estoy a sus órdenes. Gracias, Moisés. Gracias, Ari, que fuiste la que nos metió estos menesteres. Gracias, Moisés, por la confianza. Les agradezco a los dos sobremanera. Y muchas gracias, porque a mí esto me encanta. Entonces, de esto pido limosna. De estas cuestiones me encantan. Qué pena que no puedan ser presenciales. Eso lo he platicado con ustedes dos muchas veces. Me encantaría y ojalá que algún día lo podamos volver a hacer Muy presencial. pronto.
Muy Pero pronto. bueno, pues el bicho este no nos deja mucho, pero bueno, que sepan que a la orden, y de verdad el que les agradezco soy yo, me encanta esto. Ya estaremos preparando el siguiente tema para tenerte con nosotros de nuevo, Alfonso. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y gracias de parte de Grupo Inmobiliario Zona Poniente. Muy buenas tardes a todos, buenas noches y sigámonos cuidando, por favor, porque como dijo Alfonso, el bicho ahí está, sigue, todavía no se va a ninguna parte, así que hay que seguir cuidándonos. Gracias, Alfonso, gracias, Ari, gracias a todos, muy buenas noches. Un abrazo y muchas gracias otra vez a ustedes dos por esta oportunidad y gracias a todos los que se Gracias, tomaron un Alfonso. rato para escucharnos. Les mando un abrazote a Gracias. todos. Gracias a todos. Bye.